Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a la mesa de debate que nos reúne hoy en torno a la figura del gaucho y la representación desde el criollismo temprano hasta el movimiento tradicionalista. Vamos a ir comenzando a medida que se vaya la gente uniendo y iremos aceptando en la sala para que vayan ingresando. Espero que se encuentren muy bien todos. Como estuvimos comunicándonos por mail, se estuvo mandando el programa, ¿sí? En torno a la mesa que nos convoca hoy, ¿sí? Vamos a tener diferentes trabajos, ¿sí? Y vamos a dar paso a que haga la presentación el doctor Jaime Peire, quien es el director del Instituto de Estudios Históricos de UNTREF. Buen día, mi nombre es Jaime Peire. Quería darle las gracias por venir y por considerar nuestra convocatoria interesante. Ha habido una inscripción masiva que nos ha sorprendido mucho, así que les doy las gracias por asistir a esta reunión. Les pido a los ponentes que hablen 20 minutos cada uno y que sean estrictos con esto, porque es difícil controlarlo de modo virtual como lo estamos haciendo. Al público, pero también a los ponentes, les digo que las preguntas se pueden hacer por el signo del chat que tenemos arriba a la derecha, se pueden escribir y seguramente van a haber preguntas que son muy parecidas, así que Gastón Andrés, que es el webmaster de hoy y el que habló al principio, nos presentó y presentó todo, él las va a seleccionar y de manera que esto pueda funcionar y que se puedan hacer muchas preguntas y podamos responder al interés que ustedes han demostrado y demuestren a partir de ahora. Así que muchas gracias. Mi ponencia se titula Sentimientos patrióticos en el criollismo temprano, 1780 y 1808. Y primero quería explicarles muy brevemente ¿cómo llegué al tema? En la década del 90 hubo una polémica que fue algo así como un epígono de la polémica por la campaña que se desarrolló en la década del 80, que fue una polémica sobre si hubo nación después de la Revolución de Mayo, si hubo una nación después de la Revolución de Mayo. Em, Esa polémica está enfocada fundamentalmente desde la historia de los conceptos, de la Begrigeschichte alemana especialmente. Em, no voy a hacer un resumen de ese debate, pero sí voy a decir que me impulsó a mí a centrarme en el tema de la patria y a estudiar el tema de la patria y a ver fuentes que me hablaran del tema de la patria. Y lo que me encontré muy rápidamente era que quizá el método de la historia de los conceptos no me iba a ayudar tanto y que lo que yo estaba viendo eran sentimientos e emociones. Em, la patria remite a otro tipo de representaciones que la nación, y en esas representaciones se advierte un grado de emoción que es imposible eludir. Em, y allí es donde yo encontré en una de las declinaciones de esos sentimientos patrióticos la declinación criollista emocional de la patria. Y en ese momento yo advertí también que el- la idea de criollismo que de alguna manera había sido, podríamos decirlo así, fundada por el libro de Adolfo Prieto, venía siendo ampliada hacia décadas posteriores a las que Prieto había estudiado. Y yo me daba cuenta que mis fuentes me hablaban de un criollismo ya en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y eso quise estudiar. ¿Qué quiero decir con criollismo? Quiero decir una visión amplia del criollismo.
una visión y unas emociones y un sentimiento patriótico que es eh, que contiene o que conlleva una visión completa del mundo desde la perspectiva rural. Y el primero que tiene o que muestra esa visión completa desde lo rural es Juan Baltasar Maciel en dos composiciones. La primera es Canta un guaso y la segunda es un sainete gauchesco. Y esas son las dos partes que vamos a hablar eh, en la primera parte de esta ponencia y la segunda, digamos, la segunda fase de esta visión criollista y estos sentimientos criollistas que es Bartolomé Hidalgo. Entonces decía yo que Canta un guaso es la primera composición gauchesca que, como dijo Juan Ignacio Pisano hace ya un tiempo, no es una sola composición aislada, sino que hay que verla en el concierto de varias composiciones que Maciel hizo, también con el objetivo, y esto hay que enfatizarlo, de pedirle al virrey Ceballos, que fue el motivo de todas estas composiciones, las victorias del virrey Ceballos contra los portugueses. Entonces él tiene la idea de concebir que todas las clases sociales se unan con estas composiciones imaginariamente para pedir una universidad. Y ahí aparece por primera vez, podríamos decir, el habla rural de un paisano. Y lo primero que uno advierte cuando lee con profundidad esta composición, o lo primero que advertí yo como historiador, fue que tiene una enunciación igualitaria de la patria y del patriotismo y de las emociones patrióticas. Esto se ve muy, muy claro en un elogio antifrástico del virrey Ceballos cuando le dice, he de Puja el caballero. He de Puja es un sucedáneo de lo que en castellano antiguo era hijo de puta. Entonces, es como cuando uno dice qué hijo de puta Messi o Maradona cuando hizo este gol, qué golazo. Él está diciendo qué hijo de puta es Ceballos de tan buen general que es. Esto, como veremos, lo va a retomar Hidalgo después. Y de esta manera, y con otras expresiones, eh, por ejemplo, la composición empieza, aquí me pongo a cantar, ¿no? Igual que el Martín Fierro. De esta manera, Maciel inventa un lenguaje proto-gauchesco, o gauchesco si se quiere, y declina un sentimiento patriótico, podríamos decir, igualitarista, lo cual no quiere decir eh, que históricamente él eh, no fuera un monárquico y no estuviera reconociendo y legitimando una sociedad jerárquico corporativa, todo lo contrario. Él lo que está haciendo con esta composición es convalidar esa, eh, esa jerarquía de la sociedad. Pero él lo enuncia de una manera igualitaria cuando en la composición dice que el virrey es el señor cabezón, camaradas de los otros cabezones, ¿no? Entonces el virrey es un camarada de los otros soldados, que en definitiva él tiene que darles la voz porque lucharon y hubo levas para que los gauchos de ese momento o los habitantes del espacio rural lucharan en las guerras contra los portugueses. Y entonces, de alguna manera, al darles la voz, queda capturado ese mundo y hay un testimonio de ese mundo que existía desde Potosí hasta, eh, hasta el espacio que hoy sería del Brasil, donde estaban los gaullos. El segundo testimonio es el amor de la estanciera, que es un sainete
muy interesante de analizar y que les recomiendo que lo lean, porque va a ser el modelo de otros sainetes que se van, gauchescos, que se van a publicar después, que es escrito hacia 1780 y que es atribuido a Maciel. No es seguro que sea de Maciel. Es un sainete esponsal. Hay otros sainetes que son patrióticos. Digo esponsal porque hay varios sainetes que celebran eh, precisamente un matrimonio, ¿no? Describen la celebración de un matrimonio. Y es donde más se nota la fabricación de un criollismo temprano. Primero porque se muestra de manera muy clara eh, la civilización y la barbarie, pero se muestra de una manera invertida, como ya explicaré más adelante. Después también se muestra la fabricación de ese criollismo en la oposición clásica entre campo y ciudad. Eh, en tercer lugar, porque se muestra un ámbito rural idealizado, virgiliano, horaciano, también con ribetes de Garcilaso de la Vega, ¿no? Me vienen a la memoria esos versos de Martín Fierro. Yo he conocido esa tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia al ver cómo pasaba sus días. Bueno, esa idealización ya está en el sainete gauchesco de 1780, El amor a la estanciera. Se muestra una emoción patriótica que todavía es comarcana, pero que hay una identificación muy fuerte con esa comarca rural. Y lo rural es lo fundamental. Y hay un rechazo a los extraños, que en este caso va a ser un portugués que pretende a una chica de la comarca y que va a ser rechazado. Hay unas palabras famosas del padre de, de la casadera que es: más vale un paisano nuestro aunque tenga cuatro trapos, porque el portugués es un hombre noble, un hombre de la ciudad, ¿no? Hay una fabricación del criollismo que se nota en dos rasgos fundamentales. El primero es la campaña, como dije, que está idealizada, es una campaña virgiliana, donde se pone a unos gauchos desarrapados, que en un primer nivel son unos bárbaros, pero que en cualquier radar ético del teatrito de Buenos Aires, que estaba repleto, se notaba que por debajo de esa barbarie aparente, en realidad los civilizados eran los del ámbito rural y los bárbaros los del ámbito de la ciudad. Estaba muy claro que la gente buena era la gente rural y la gente eh, que en realidad no tenía virtudes era la gente de la ciudad, que no sabía vivir en el orden, en la civilización rural, que finalmente era una civilización. Pero todo esto escondido bajo una pretendida barbarie rural, porque si no, no podía ser enunciado, ¿no es cierto? Esto lo había tomado muy probablemente eh, Maciel, o el autor del sainete, de la lectura de un autor de sainetes muy famoso que fue Ramón de la Cruz, un andaluz, que escribió, entre otros muchos sainetes que pueden haber sido tomados para este sainete, tomó un sainete que se llamó precisamente La civilización, donde estaban los payos, por un lado, y por otro lado estaban los petimetres, que eran los habitantes de la ciudad, ¿no? Y lo que quiere hacer el dueño de este ámbito rural es civilizar a los payos. Eh, Esto termina con el fracaso de la pretendida civilización y con el reconocimiento de que la verdadera civilización era lo que él pretendía, que era la barbarie. Y al final el autor pone en boca del dueño del predio rural: vasallos míos, perdón, conozco mi inadvertencia, y que la civilidad pretendida es la funesta causa de la ociosidad, escándalo y decadencia de los pueblos. Interesante, ¿no? Lo que está diciendo. Ahora, hay una diferencia muy apreciable
entre lo que es un payo y lo que va a ser un gaucho. Un payo es un campesino rural y un gaucho de los que está hablando el sainete. No estamos hablando ahora de si los gauchos existieron o no existieron, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando del criollismo, de los sentimientos criollistas. Eh, de lo que habla el sainete es en realidad de los que van a ser los guerreros, o de los que fueron, mejor dicho, los guerreros de las guerras de Ceballos. De manera que estamos hablando de personajes muy distintos y de perspectivas distintas de la sociedad. Mientras que Ramón de la Cruz es un conservador acérrimo de las costumbres españolas, eh, la perspectiva que tiene Maciel, si la estudiamos un poco, no es tan conservadora. Y en tercer lugar, quería hablarles un poquito de Hidalgo, de que es un patriota que habla de la patria rural del principio, del medio y del final, como dice él, ¿no? Hay tres patrias, la patria del principio, la patria del medio y la patria del final. Los primeros cielitos en realidad no son de Hidalgo, sino que están recogidos por Acuña de Figueroa eh, cuando se produjo el sitio de Montevideo. Hidalgo no diría que es tan importante en la patria del principio y del medio, sino que es en la patria del final cuando él critica la revolución, se vuelve un crítico de la revolución y se vuelve un defensor acérrimo, no ya en la enunciación igualitaria de esa declinación de la patria igualitaria, sino eh, de un registro de la revolución, una modulación de la revolución diferente, en la que tiene que haber igualdad no solo entre las personas, sino también en las provincias. Él es defensor también en un igualitarismo entre las provincias. Tiene una visión y un registro diferente al coral de la élite y un tono igualitario más contundente, por supuesto, que el que habíamos visto en Maciel. En cuanto a la justicia que tiene que imperar, que tiene que ser igualitaria, y en cuanto a la calidad de las personas, que tiene que imperar una igualdad entre la calidad de las personas. Y en esto va a tener algunos enfrentamientos con la élite que tiene un discurso distinto y un registro distinto de la revolución, y va a tener algunos enfrentamientos con parte de la élite, porque otra parte de la élite lo anima a escribir eh, a Hidalgo. Hidalgo tiene un rasgo antimonárquico muy enfático y varios cielitos o diálogos patrióticos, pero especialmente cielitos, donde habla mal de la monarquía, ¿no? Por ejemplo, aquel que dice, vení hijo de puta y borrá esta gran constitución que empieza, no reconozco a Fernando y su nación. O aquel otro que dice, si eran los reyes de España, la puta que eran traviesos, nos cristianaban al grito y nos robaban los pesos. O el otro, que dice, el rey es un hombre cualquiera y morir para que él viva la puta es una soncera. Bueno, no voy a seguir citando, aunque hay más. Pero lo que quiero subrayar para finalizar esta ponencia es cómo pasamos de Maciel, que hace un uso antifrástico del elogio que involucra una igualdad entre personas, a un uso insultante de esa igualdad eh, hacia personas que 15 años antes eh, había que guardar un respeto casi sagrado a la imagen del rey había que guardarle un respeto como una imagen sagrada, ¿no? Eh, Hidalgo, 15 años después, va a insultar a los reyes y a los nobles sin ningún problema, utilizando directamente esa igualdad que Maciel había inventado y puesto en boca de esos personajes rurales, haciendo un giro subversivo de esa igualdad y llevándola hasta el insulto y la provocación. Se puede apreciar una diferencia muy grande, entonces, en estas dos fases
del criollismo inicial, que es lo que yo pretendía hacer en esta ponencia y no quiero alargarme más porque seguramente otros ponentes van a llenar las lagunas que yo haya dejado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Al final de las exposiciones, como dijimos, habrá lugar para una ronda de preguntas, como ya mencionó también Jaime, ¿sí? Jaime, tenés que silenciar el micrófono. Bien, bueno, continuamos con el siguiente trabajo, ¿sí? El siguiente trabajo es de mi autoría, con el licenciado Federico Suárez, maestrando por un TREF de la carrera de Historia también. ¿Sí? El trabajo se titula La figura del gaucho en el Teatro Nacional entre 1896 y 1907. ¿Sí? Bien, bueno, nuestro trabajo que hicimos con el profesor Federico Suárez, ¿sí? Toma como eje la representación del gaucho, ¿sí? O la figura del gaucho en el Teatro Nacional, tomando como ejemplo 4 obras. ¿Sí? Decidimos estudiar el teatro costumbrista, ¿sí? A fines del siglo XIX, y la representación que se hizo sobre el gaucho con la obra Juan Moreira, ¿sí? Calandria, de Martiniano Leguizamón, Don Quijano de la Pampa, de Mauricio Pacheco, y finalmente Alma Gaucha, de Alberto Giraldo. ¿Sí? Como diferentes trabajos mencionan, la figura del gaucho se encontró en disputa, ¿sí? A partir de su uso político, surgido a partir de la necesidad de buscar un arquetipo nacional. Por lo tanto, este trabajo busca indagar, ¿sí? En el tipo de gaucho que representó y cuál es la relación que hubo entre estas representaciones, los usos que hubo. ¿Sí? Eso sería más o menos lo que se plantearía dentro del trabajo. Bien. Antes que nada, nos pareció necesario hacer una periodización, ¿sí? En cuanto al teatro costumbrista, y tomando como eje trabajos de teatro, como puede ser el de Laura Mogliani, por ejemplo, en su tesis doctoral, ¿sí? Es necesario comprender el teatro gaucho, el teatro nativista, ¿sí? Como diferentes etapas. Una primera etapa va a iniciar entre 1793 y 1896, va a dar inicio con la obra El amor de la estanciera, en 1793 de autor anónimo, en la cual se expresa el costumbrismo a través de estos personajes criollos, ¿sí? Y un final de esto sería, de esta etapa, sería en 1896 con Calandria, ¿sí? La obra de Martiniano Leguizamón, dentro del teatro, ¿sí? Representado dentro del teatro. Pero sin embargo, ¿sí? El año 1884 va a ser un año disruptivo para la aparición del teatro, por la aparición de Juan Moreira, ¿sí? El estreno de la obra de Gutiérrez, ¿sí? El personaje Moreira, que va a ser retratado por el Circo de los Podestá, quien en ese momento trabajando en el Circo Humberto Primo, ¿sí? Va a terminar representando para los hermanos Carlo, que es una compañía extranjera, una versión pantomima de la obra del folletín de Gutiérrez. ¿Sí? Eso es lo que va a terminar mostrando como un momento disruptivo. Por otro lado, ¿sí? Es importante destacar la importancia de esta obra, ¿sí? De lo que fue Juan Moreira, y un buen recurso que encontré, al menos para trabajarlo, son las memorias de Podestá, donde Podestá hace mucho hincapié a lo largo de sus memorias sobre cómo llegó a esta representación. ¿Sí? Esta obra va a ser algo disruptivo, no solo para la familia Podestá, sino también para el Teatro Nacional, ¿sí? Porque se va a agregar, a partir del circo criollo, ¿sí? A partir de estos circos criollos del cual formaban parte los Podestá, se va a agregar una representación del teatro gauchesco a los repertorios, ¿sí? Estas puestas en escena, lo interesante que van a tener es que son muestra de lo que se puede denominar como
un realismo ingenuo, ¿sí? Define Mouliani incluso en su tesis doctoral, tomando el concepto de ella, en la cual se rompe los límites entre la ficción escénica y la realidad a partir de la representación que se hace del exterior en el interior de una obra. ¿Sí? La obra de Juan Moreira va a ser una obra canónica para el surgimiento del teatro nacional, ¿sí? Como para la obra del teatro, para el inicio, perdón, del teatro gauchesco, ¿sí? No solo por la temática, sino también por la composición escénica que tenía, ¿sí? Era eh, muy común en la época, ¿sí? Las representaciones teatrales y demás, pero lo que terminó mostrando Juan Moreira, a diferencia de otras obras, primero que fue una composición de actores que no tenían formación académica previa como actores, no formaban partes de compañía de actores, sino que se buscó gente que conozca de cuestiones rurales, ¿sí? Prácticas campestres, ¿sí? O que sean gauchos, como decían, para, para poder montar estos personajes. La primera cláusula que pone Gutiérrez cuando ofrece la obra para Podestá es que sea representada por una persona que sepa manejar el cuchillo, sepa andar a caballo, ¿sí? Es decir, que conozca del arte rural o las ceremonias rurales. Lo importante que va a tener esta obra es la participación dentro de la escena, ¿sí? O la participación en las escenas que va a haber del público. ¿Sí? El público va a sentir una identificación o una fuerza de identificación respecto al personaje que va a llevar a que muchas veces, cuando se representaba la obra, la misma gente del público interceda en el escenario para pelearse con las partidas policiales defendiendo al héroe Juan Moreira. Fue algo para la época revolucionario, ¿sí? Marcó el inicio de un teatro gauchesco nacional, ¿sí? Fue muy disruptiva la aparición de esta obra, principalmente a partir de 1896, de 1886, perdón, cuando empieza a ser hablado, ¿sí? Empieza a ser dialogado el drama. Y lo interesante es que va siendo una construcción este proceso teatral, por el hecho que lo primero que va a mostrar Podestá es una constante construcción de la obra. De hecho, la cuestión de ser hablado es recomendado por un espectador de teatro, ¿sí? Que conversa con él, le dice que muchas veces ha presenciado obras en pantomima y que le pareció interesante, pero que hubo partes que no entendía. Entonces, Podestá se las explica y le dice, ¿y por qué no las habla directamente? ¿No? Entonces, como que ahí se le ocurre la idea de por qué no hacer un Juan Moreira hablado. Lo que va a tener la representación de los Podestá y con Juan Moreira es también una circulación, ¿sí? De personajes interesantes que después van a aparecer en la escena de lo que es el teatro gauchesco y la música folclórica, ¿sí? Un ejemplo de estos es, por ejemplo, Giraldo. Giraldo conoce a los Podestá y empieza a ver las obras de los Podestá y a partir de eso después termina haciendo teatro gauchesco, lo mismo que Mauricio Pacheco, Gabino Ezeiza. Gabino Ezeiza había sido contratado por los Podestá como músico, ¿sí? Por el hecho de ser payador y demás para que pueda trabajar dentro de las obras. Algo interesante que también se le marcaba a la obra era el hecho que todos participaban, todos tenían un papel dentro de la obra, a diferencia de lo que se veía en un teatro más académico, donde un personaje principal era el único que hablaba, o tenía una tarea, o un secundario, acá todos formaban parte de algo. Esto obviamente dio lugar a la aparición de otras obras, como va a ser el caso de Calandria, de Martiniano Leguizamón, ¿sí? Martiniano Leguizamón toma esta idea del teatro gauchesco, pero plantea un gaucho diferente a Juan Moreira, quien es un gaucho levantisco, ¿sí? Y plantea un gaucho más, como quien diría, conciliador, ¿sí? Por eso es que en 1896, ¿sí? Cuando se estrena Calandria, el autor, Martiniano Leguizamón, quien era entrerriano,
También vale destacar, sí, que fue abogado, se dedicó al periodismo, la docencia, la literatura, llegó a ocupar la presidencia de la Junta de Historia, ¿sí? Era un especializado en la vida del campo, y a partir de la representación de Juan Moreira, que presentaba un gaucho que se encontraba en conflicto con el orden, Leguizamón decide escribir una obra, ¿sí?, para los Podestá, con la condición de que, bueno, no debe ser representada en el picadero de un circo, ¿sí?, como era Juan Moreira, sino que en el escenario de un teatro. Por eso es que el 16 de mayo de 1896 se estrena Calandria en el Teatro La Victoria, ¿sí? Calandria era una obra de temática gauchesca que narra las peripecias de un gaucho entrerriano que pasa de estar preso por una partida de soldados eh, que suceden al levantamiento jordanista hasta su regeneración. Eh, Diferentes autores sostienen que Calandria inicia el teatro nativista, ¿sí?, como teatro dentro de un teatro, ya fuera de un circo criollo, y esta obra presenta características propias de lo que va a ser el teatro criollo desde fines del siglo XIX, ¿sí?, la apelación a estos temas de la realidad campestre, que si bien Juan Moreira también lo hacía, pero no lo hacía desde el lado de Calandria, ¿sí? Sino que Calandria se presenta más como un gaucho rehabilitado, como un gaucho que termina siendo rehabilitado, ¿sí? Las escenas siempre de bandolerismo, aparecen las riñas entre policías y gauchos forajidos, algo que era muy común en las obras de teatro, ¿sí? Se representaba mucho dentro de las obras de teatro siempre a la situación del gaucho y los problemas con la policía, ¿sí? Por eso es que no solo el lenguaje, sino también las prácticas, como puede ser el juntarse en un fogón, las rondas de mates y todas estas prácticas costumbristas, son algo constante en la obra de Leguizamón. Cómo es hábil para montar a caballo, ¿sí? Como todas estas cuestiones que siempre van a ser asociadas a la figura del gaucho. Calandra, al igual que Juan Moreira, ¿sí?, es una persona real. El nombre de Calandria era Servando Cardoso, se sabe que vivió por los pagos de Gualeguaychú, ¿sí? Y el apodo lo ganó porque se decía que era un pájaro que necesitaba vivir en libertad, ¿sí? Sin embargo, bueno, la obra, a diferencia de la realidad, ¿sí?, porque en la realidad Cardoso muere a manos de una partida policial a balazos, ¿sí?, decide Leguizamón alejarse de esta idea como Moreira, que termina muerto por las partidas, ¿sí? Y a diferencia de Moreira, decide otro desenlace, que sirva como moralizante, ¿sí? La participación de Leguizamón dentro del Teatro de los Podestá fue bastante importante, incluso para los 50 años para lo que se llamó las Bodas de Oro de Juan Moreira, CEO de los Podestá, se hizo una cena en homenaje a Podestá y Leguizamón expresó en una carta el agradecimiento eh, a Podestá por darle la oportunidad de poder mostrar su trabajo, su obra, y, y la importancia que tuvo para él a nivel como autor, ¿sí? Es importante que a partir de Juan Moreira, también para destacar que se dio lugar a una serie de autores, ¿sí?, que escapaban del ambiente tradicional que uno puede decir académico, ¿sí? Se dio lugar a una especie ya de autores más sobre cuestiones populares, ¿sí? Pero bueno, fue una obra bastante importante. Los Podestá son quienes van a retratar todas estas obras, ¿sí?, incluso hasta Alma Gaucha también, pero ya va a ser a partir de la división que van a tener entre ellos, ¿sí? Pero bueno, no me quiero estirar más porque quiero dar lugar al profesor Federico Suárez para que hable sobre las obras El Quijano de la Pampa y Alma Gaucha. Fede, por favor. Bueno, buenos días a todos. Ya del otro lado del cambio de siglo, en la década de 1910, es cuando Carlos Mauricio Pacheco alcanza la preeminencia que logró tener en el teatro chico, ¿no? En el género criollo chico porteño. Ya este es un teatro de otras características, ¿no? Un teatro eminentemente comercial, el teatro de Pacheco, eminentemente humorístico también, obras mucho más cortas.
Y también el estilo del autor es muy diferente a lo que Gastón nos comentaba un poco antes acerca de Gutiérrez y acerca de Leguizamón para el caso de Juan Moreira y de Calandria, ¿no? Una de las características más definidas del teatro de Pacheco es una especie de realismo crítico, sí que a través de caricaturizar la realidad, un proceso bastante común en el sainete criollo de principios del siglo XX, utiliza así elementos de lo cotidiano de la Buenos Aires de principios del 20 para retratarlo, ¿no? en sus obras de teatro, ¿no? Además, un teatro muy versado en todo lo que tiene que ver con la utilización del cocoliche, ¿no? Esa mezcla entre palabras criollas y el italiano no terminado de traducir, esa mezcla que a principios del siglo XX era tan común en la ciudad de Buenos Aires. Y además otros modismos lingüísticos serían las principales características del teatro propiamente de Carlos Mauricio Pacheco, que fue un autor de mucha relevancia en el primer cuarto de siglo, pero que no ha sido estudiado de esa manera con posterioridad, ¿no? Tengan en cuenta que entre 1906 y 1924, que son los años que se estrenaron las obras de Pacheco, llegó a 80 obras entre estrenadas y publicadas, eh, para tener una idea de la dimensión de este autor. Y si bien el género del sainete criollo es principalmente urbano, Pacheco realizó algunos sainetes con temática campestre. No podemos decir temática gauchesca porque, para no confundir, digamos, con los géneros que Gastón ya nos estuvo comentando y que presentamos en este trabajo. Así que, sin más introducción a este autor, pasamos a la obra Quijano de la Pampa. Es un gaucho bien distinto al que se venía retratado, tanto en Calandria como en el Moreira, ¿no? No es un drama gauchesco, sino sainete criollo, el género de teatro chico que colmó las salas porteñas en el primer cuarto del siglo XX, perdón. Entonces, con un carácter paródico y tono casi burlesco, Pacheco sitúa este sainete en el ambiente rural, paisaje poco común para las obras de este autor. Hay una clara alusión a la obra cervantina desde el título, Don Quijano de la Pampa, y este gaucho anhela un pasado armónico y desprecia la aglomeración actual vinculada a los inmigrantes y el apabullante avance tecnológico que encarna principalmente en el ferrocarril, ¿sí? A través de un lenguaje que por momentos se hace entreverado, se hace poético, la representación del gaucho en algunos momentos termina siendo ridiculizada y es una representación desde la ciudad bulliciosa y cosmopolita del principio del siglo, ¿no? Esta obra fue estrenada en 1907 por la compañía de Los Podestá. Ante los cambios veloces e intensos que trae la región pampeana, la aparición de inmigrantes que van descubriendo el idioma y amalgaman vocabularios extranjeros con rioplatenses, el gaucho queda sumido en la desesperación como un anacronismo viviente que no logra afianzarse a la nueva realidad. Efectivamente, Don Quijano termina muerto, y último y no menor respecto a esto, Pacheco lleva al gaucho a caer a manos de italianos. El natural de la Pampa termina siendo abatido por los garrotazos de inmigrantes extranjeros que atacan en grupo. Esta historia se desarrolla principalmente con un gaucho, que es el Don Quijano de la Pampa, que termina cayendo en una especie de locura al estar rodeado de colonos principalmente italianos. Termina buscando, al enamorarse de una mujer del pueblo, busca conquistarla a través de unas payadas, tocando solamente la guitarra, y todo termina de una manera desgraciada. Ahora bien, el padre de Don Quijano, los otros personajes que son, digamos, criollos y rurales, no caen en esta aversión hacia lo extranjero, hacia los italianos. De hecho, esta especie de resistencia a la tecnología que encarna el ferrocarril, a los inmigrantes, es presentado como una situación de locura, ¿no? Más que una visión negativa del gaucho, ¿sí? Lo que presenta Pacheco es un personaje exótico, ¿sí? Y por ello apela también a una representación que podría catalogarse como estereotipada.
aunque debe tenerse en cuenta que de esa forma se construyen los personajes del sainete criollo, ¿sí? Esta tipología de personaje es propia del género que Pacheco cultivó durante su obra, ¿no? El hombre de campo es acompañado de su guitarra y confía en su destreza como payador para conquistar el amor de la mujer deseada. Tiene la valentía para enfrentar solitariamente un grupo de contrincantes. Se autofilia con Juan Moreira. Es finalmente abatido. La explicación de los nuevos fenómenos lógicos se hacen en términos camperos. Es decir, Pacheco estereotipa todo este personaje. También en el mismo año, en 1907, la compañía de Pablo Podestá estrena Alma Gaucho, una obra de Alberto Giraldo. El autor, como ya mencionó Gastón, de filiación anarquista, formó parte de los levantamientos de Alem, sin embargo, años antes, se desempeñó como abogado, como político, como escritor, como publicista, hizo un gran aporte a la literatura anarquista desde la clave gauchesca a través de la revista Martín Fierro, que fundó y dirigió entre 1904 y 1905. Como decíamos antes, la compañía de Pablo Podestá, que es quien lleva esta obra a escena, surge de una fractura con el elenco original de Pepe Podestá, y es quien lleva finalmente a Alma Gaucha, ¿sí? Alma Gaucha, el argumento básicamente es el derrotero de Cruz, un gaucho que padece primero el enrolamiento forzado y luego un enfrentamiento con el teniente instructor que lo lleva a ser condenado al presidio de la Isla de los Estados, donde tras huir con otros presos es capturado por las fuerzas militares y acusado no solo de la fuga, sino de cometer un delito de guerra por asesinar al líder rebelde, y así resulta condenado a muerte. Los principales argumentos de la obra de Giraldo son el rechazo al servicio militar obligatorio y la pena de muerte, pero toda la historia gira en torno a las injusticias que experimenta el gaucho Cruz y que atraviesa precisamente por su identidad gaucha. Así, su afrenta con el teniente inspector por cómo administra su autoridad encuentra un eco en la posterior riña con el jefe de los presos ante su actitud soberbia cuando se concreta la fuga del penal. Y la imagen del poder estatal también hace una continuidad durante la obra que comienza con el enrolamiento forzoso y luego se continúa en la actuación de una justicia que termina definiendo su condena a muerte por la fuga del penal y por el asesinato del jefe de los presos. Giraldo entonces contrapone una razón natural o humana durante el juicio que se expresa con la voz del abogado de Cruz en el alegato ante el tribunal, según la cual no se puede juzgar como crimen de guerra la acción del gaucho, sino que es una situación de legítima defensa. Enfrente a esta razón natural o humana hay una razón artificial o mecánica, sí, que es la que aplican los miembros del tribunal que juzgan al gaucho por haber eludido el presidio y matar al jefe de los presos. Entonces, la injusticia manifiesta en la forma de ejercicio de la autoridad por un lado y la implacable aplicación de la ley por el otro son los dos elementos principales que persiguen y alcanzan al gaucho Cruz durante toda la obra, ¿no? De esta forma, el autor pone en el centro de la escena una serie de críticas al orden establecido, apropiándose de la figura del gaucho en tanto víctima de las leyes y de los funcionarios encargados de hacerlas cumplir. Lo único que mantienen, digamos que se mantiene ahí firme, es la dignidad de Cruz y de Alma, su china, que lo acompaña hasta el final. Y después podemos remarcar que la injusticia definitiva, la condena de Cruz, sucede al final del drama, pero en cada obstáculo que se le presenta a Cruz hay un periplo donde se van apreciando como todas las situaciones se preparan como una injusticia que es la antesala de la otra. En una cuestión de género ya no hay una lógica del teatro nativista, sino que hay un lineamiento más asociado al teatro gauchesco, ¿sí? Una obra trágica, sigue los lineamientos, de lo que Adamowski definió como criollismo popular, ¿sí? Hay un esquema de composición estable que se repite en los argumentos, y si bien no se publicó como folletín, cumple con las pautas que Adamowski fijó en la característica del criollismo popular. Para ir cerrando, y no detenerme más en lo que es la cuestión ni de las críticas que claramente lo recibieron como parte de teatro gauchesco, distinguimos junto a Gastón, a través de este análisis, diferentes representaciones y usos del gaucho, ¿sí? Que hay, sin embargo, encontramos dos elementos que son un factor común.
¿sí? Por un lado, a la hora de construir los personajes y la temática gauchesca, hay una apelación al pasado, que se lo caracteriza como un poseedor de carácter armónico, aunque sea más estable que el tiempo presente, narrado por las obras y el vivido por los autores, y por el otro lado, un sufrimiento del gaucho, ¿no? Víctima tanto de las injusticias de funcionarios locales y del aparato estatal, como de la reconfiguración de la población y los vínculos sociales a manos de la inmigración masiva y el desarrollo del modelo agroexportador. Para concluir, podemos decir que los diversos géneros teatrales hicieron posibles diferentes representaciones del gaucho. El nativismo lo propone como un sujeto pasible de convertirse en trabajador, el gaucho forajido se transforma en paisano y así abandonar la vida de persecuciones y riñas con las fuerzas policiales. El teatro de dramática gauchesca, expresado aquí por la obra de Giraldo, plantea el gaucho como un sujeto cautivo de injusticias que se presentan en la sociedad y tienen al trabajador rural como víctima predilecta, siendo posible una representación de los conflictos sociales en el ámbito rural y buscando la identificación de los sectores populares con un personaje reconocible, a la vez que utilizando la trama teatral para canalizar denuncias a situaciones concretas de la realidad de principios de siglo. Y por el otro lado, el caso de Pacheco aborda las temáticas rurales desde una estética paródica y con humor, y a la vez con una especie de exotismo que se ve reflejado al tratarse una realidad que reconstruye desde un espectáculo producido en el medio urbano. Estas variantes en cuanto a la representación del gaucho en un lapso breve de tiempo permiten suponer la existencia de una figura aún en disputa, la cual no posee una cristalización ni apropiación enteramente definida y que puede resultar útil para diversos fines, siendo exitosa cada una de las representaciones. Podemos decir entonces, en el ámbito teatral porteño a principios de siglo, no hubo una única representación válida del gaucho, y mucho menos homogeneidad en cuanto a cómo el gaucho podía ser representado en escena. Sin embargo, la existencia de elementos compartidos por las tres obras nos aproximan a una idea del marco de lo posible en que estas representaciones se insertaban y disputaban de manera intencional o no la imagen del gaucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fede, y así cerramos nuestro trabajo. Ahora a continuación va a presentar su trabajo el doctor Juan Pisano, ¿sí? El trabajo se titula Ficciones de Pueblo, una política gauchesca, entre 1776 y 1835, ¿sí? Doctor Juan Pisano por UBA, becario postdoctoral de CONICET, ¿sí? Juan, por favor. Hola, ahí se me escucha bien. Bueno, voy a empezar. Esto que traje, el recorte temporal que incluí es el recorte temporal que en realidad yo trabajé en mi tesis. Lo que voy a hacer es presentar algunas cosas, algunos puntos principales. En realidad me voy a detener en dos momentos. Uno son los mismos momentos que trabajó el profesor Peire, es decir, la coyuntura en el momento de la fundación del Virreinato del Río de la Plata, cuando se escribe Canta un guaso, y después voy a tocar un poco la década de 1810, no voy a llegar más allá por cuestiones de tiempo, pero quería empezar comentando unas cuestiones del título de la ponencia. El título de la ponencia, Ficciones de Pueblo, una política de la gauchesca, ancla directamente en lo que son los ejes de mi tesis. La idea de ficciones de pueblo es una idea que articulé para intentar explicar lo que yo observaba en la gauchesca de este periodo, digamos, de 1736 a 1835, y que está íntimamente vinculado a la segunda cláusula del título, digamos, a la política de la gauchesca. ¿Qué significaría una política de la gauchesca desde este punto de vista? Es una política en la cual sería una política estética, digamos, es decir, una política en la cual la gauchesca interviene en tanto que literatura. Es una reformulación de la teoría literaria, de un concepto de Jacques Rancière, que Rancière habla de una política de la literatura que no tendría que ver directamente ni con los compromisos políticos del escritor, ni con ninguna de sus intenciones, sino con aquello que hace un texto literario, ¿no? La pregunta sería, ¿qué hace un texto literario? Y en este caso, esta gauchesca de todo este periodo, como nos encontramos en un momento de la historia literaria argentina en la cual no hay construido lo que se llama un campo autónomo de la literatura, es decir, la literatura no está autonomizada, esto es muy
también desarrollado en la crítica literaria argentina. Es un momento en el que literatura y política están íntimamente imbrincados, por lo tanto esta política gauchesca tiene que tener en consideración ese contexto. Pero básicamente entonces una política gauchesca sería los modos en los cuales la literatura, en este caso la poesía gauchesca, actúa en tanto que literatura, ¿no? ¿Qué hace con eso? Eso por un lado. Por otro lado, la idea de ficción de pueblo. Este es un concepto que articulé para poder explicar entonces las cuestiones que yo vi en relación a la gauchesca de este periodo. No me voy a detener en la primera palabra, ficción, tomémosla de un modo general como ficción. Me quería detener en las otras dos palabras, en la preposición de. La preposición de la uso en un doble sentido. La preposición de, como todo nuestro lenguaje, es susceptible de múltiples acepciones, ¿no? Múltiples significados. En este caso yo la tomo en base a un doble significado que es, por un lado, la idea de la preposición de indicando tema, es decir, como si dijéramos helado de dulce de leche, ¿no? Acá es una ficción de pueblo, es una ficción que trabaja sobre el significante pueblo, sobre el que ahora me voy a detener también. Y por otro lado, ficción de pueblo en tanto como diríamos el libro de Oscar, ¿no? En tanto hay ahí una propiedad. Las ficciones de pueblo son aquellas que tematizan algo que tiene que ver con el pueblo y al mismo tiempo toman algo del pueblo como una propiedad propia de esa condición social para llevar adelante su desarrollo ficcional, ¿no? En el caso de la gauchesca, bueno, es bastante evidente esto que se toma para crear la ficción, que sería en primer lugar la voz del gaucho, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo todo lo que acarrea la voz como identificación de una singularidad poblacional, ¿no? Es decir, su idiosincrasia y todo aquello que es susceptible de construir verosimilitud. Es un concepto literario central para este periodo principalmente, ¿no? Por último, el término pueblo, el significante pueblo, que en este contexto que yo recorto, tiene tres sentidos principales, que son el pueblo como una entidad territorial con jurisdicción propia, ¿no? Como decimos hoy en día, puede ser el pueblo de San Antonio de Areco, ¿no? Como si fuera una ciudad más pequeña. Y por otro lado, pueblo también era un significante que aludía a la plebe, o lo que después se llamó como el bajo pueblo, y al mismo tiempo indicaba la totalidad de una población de un determinado lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pueblo del Imperio Español, ¿no? La totalidad de los habitantes del Imperio, o el pueblo de Buenos Aires, la cantidad de habitantes de Buenos Aires. Entonces, ficción de pueblo opera en la tensión de los últimos dos sentidos del término pueblo que yo hablaba, ¿no? El pueblo como plebe y el pueblo como totalidad vinculada a una población, la totalidad de una población. Entonces, las ficciones de pueblo lo que hacen es postular lugares, modos de ser, posibilidades para la plebe, en este caso particularmente el gaucho, como una entidad plebeya central de la identificación territorial en el Río de la Plata, y al mismo tiempo imbrica su sentido en relación a qué lugar le otorga a la plebe dentro del pueblo como totalidad, ¿no? Puede ser el pueblo del rey, bueno, no me voy a detener, pero está toda la lógica detrás, ¿no? de las ideas pactistas, que ya vienen de siglos antes. Y luego, ese va a ser el primer momento al que me voy a referir, y luego el segundo momento que me voy a referir, 1810, ya tenemos una inflexión de esos sentidos para el término pueblo, porque ya estamos en el periodo postrevolucionario, ya está instaurada la idea de una soberanía popular como la manera más radical que adquirió ese sentido en ese contexto, y al mismo tiempo estamos atravesando un proceso de radical modificación poblacional, que esto también lo mencionaba el profesor Beire, ¿no? Entre su trabajo y el mío hay bastantes puntos en los que yo me identifico con lo que él estuvo diciendo. Ha cambiado, porque ese sentido igualitario, la igualdad acá entendida como una disrupción, ¿no? Y no como una realidad, ese sentido igualitario, disruptivo, que viene a modificar las estratificaciones sociales, está funcionando en esa literatura, ese contexto. Por lo tanto, la ficción de pueblo, es decir, el modo en que la gauchesca interviene postulando lugares, posibilidades para la plebe dentro del pueblo como comunidad política,
es distinta. Así que bueno, voy a empezar luego de esta aclaración inicial en torno a estos dos ejes, principalmente el eje de ficción de pueblo que es un eje central. De hecho mi tesis se titula Ficciones de pueblo, es un eje central de mi desarrollo. Aclarado esto, paso al análisis de estos dos contextos. Voy a ver hasta dónde llego por tiempo, ¿no? Por supuesto. El primer momento entonces es la coyuntura 1776-1777, este momento de este poema que también trabajó el profesor Peire, canta un guaso, ¿no? Canta un guaso en estilo campestre, los triunfos del señor don Pedro Ceballos. Este poema, entonces, irrumpe en ese contexto, como bien señaló el profesor Peire, como una novedad, digamos. Hasta ese momento, con el estado actual de la tenemos, hasta ese momento nunca ningún sujeto letrado se había puesto a hablar como si fuera un gaucho para construir una composición poética. Es el primer momento en el que ocurre. Ahora, yo voy a plantear una diferencia en el modo de leer al poema, ¿no? El poema, bueno, ha sido leído por el profesor Peire, ha sido leído por Ricardo Rojas en su Historia de la Literatura Argentina, ha sido trabajado recientemente o en la última década, en los últimos 20 años diría, por Julio Schwarzman. Y en todas las lecturas hay algo que es donde yo intento marcar una diferencia, que es que el poema ha sido siempre leído en su singularidad estética, ¿no? Es lógico que a partir de lo disruptivo que produce este poema como composición literaria, la atención ya estaba concentrada ahí. Yo produjo un cambio en mi modo de leer al poema hace unos años, cuando había empezado con la investigación de archivo, cuando fui al Archivo General de la Nación. Ahí es donde se guardan los papeles de Maciel. Este poema, junto a otros papeles de Maciel, forman parte de la colección Segurola de la Biblioteca Nacional, que ya hace varias décadas que está en el arte. Cuando me enfrenté a la lectura del poema, en la materialidad del archivo, lo primero que descubrí, y que esto, bueno, lo tenía un poco anticipado porque quien había trabajado en detalle ese archivo es el biógrafo de Juan Baltasar Maciel, Juan Probst, que el poema no fue escrito como una singularidad en un rapto creativo de Juan Baltasar Maciel. El poema es escrito como parte de un conjunto de 20 poemas, más una composición en prosa, destinadas o escritas justo en el contexto del recibimiento de Ceballos, flamante virrey del recién fundado Virreinato del Río de la Plata, que regresa triunfante de su campaña en la colonia del Sacramento contra los portugueses, ¿no? por la ratificación del poder español en ese territorio tan conflictivo, que ya tenía décadas de conflicto con el Imperio portugués y tan importante para el comercio. Entonces, el poema, entonces, al leerlo dentro del conjunto de poemas, empiezan a adquirir otros sentidos. Y me refiero principalmente a que el conjunto de poemas no es tampoco una aglomeración de poemas escritos al azar y sin correlación entre ellos. Por el contrario, se trata de un corpus en donde hay distintas formas poéticas, formas de realización poética, divididas entre lo que se denomina como poéticas o métricas de arte mayor y de arte menor, que básicamente bueno, dependen de la longitud de los versos, ¿no? Y otras cuestiones formales. Y al mismo tiempo se distribuyen de acuerdo a distintas voces poéticas. Así encontramos que dentro del conjunto hay un poema en el que habla el clero de Buenos Aires, hay un poema donde habla el deán de Buenos Aires, hay otro poema donde habla la ciudad de Buenos Aires, otro poema donde habla el pueblo de Buenos Aires, y para mí ese poema es particularmente importante porque ese poema es una seguidilla, está compuesto como a partir de la forma poética de la seguidilla, que es una forma popular, tan popular que al punto que este autor de sainetes que mencionaba el profesor Peire, Ramón de la Cruz, escribió en 1767 un sainete titulado El deseo de seguidillas, que es básicamente una historia de unos madrileños de la plebe que quieren ir a bailar y cantar seguidillas. Las seguidillas es un género que se bailaba también. Bueno, mencionaba, ¿no? El pueblo de Buenos Aires, el clero, el deán, la ciudad de Buenos Aires. Hay un conjunto de otras formas poéticas mayores, muy propias de la corriente neoclásica, ya en boga para el siglo XVIII, de la mano de la Ilustración.
y algunos barroquismos también, ¿no? Algunas composiciones más barrocas, donde siempre se está alabando desde una voz poética identificada con esas, digámoslo así, alturas de la poesía, en sus formas mayores, sonetos, laberintos en decasílabos, distintas composiciones poéticas, y al mismo tiempo encontramos junto a estas seguidillas en las que habla el pueblo de Buenos Aires, y acá el doble sentido del término pueblo central, ¿no? Porque al ser seguidillas adquiere una connotación de plebe, al mismo tiempo encontramos el poema del Guaso y encontramos un poema donde, por el Guaso, digamos, ni el Guaso ni el pueblo de Buenos Aires, hablando en seguidillas, son las únicas dos formas plebeyas o subjetividades plebeyas que podemos identificar en las voces poéticas, sino que hay otro que habla un andaluz. Este andaluz, el poema llama una glosa del andaluz, y encontramos ahí que dice esto el poema, leo un fragmento. Ahora sí podéis ya echar al aire vuestro trasero, que él, refiriendo a Ceballos, os tocará el pandero que antes nos solías mostrar. Esto lo traigo a colación principalmente porque yo también le doy otra lectura a ese verso del que hablaba el profesor Peire, cuando el Guaso de Maciel dice, de puja el caballero, ¿no? Porque acá ya hay una repetición de un uso de un lenguaje soez reivindicativo de la figura de Ceballos. Quiero decir, así como lo menciona Julio Schwarman, una brasa difícil de sostener, la idea de decirle de puja al virrey, también es complejo decirle que el virrey les va a tocar el trasero a los portugueses, haciendo alusión de una forma metafórica de uso escatológico de esa parte del cuerpo para triunfos y derrotas que, bueno, sigue presente hasta hoy, también, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Para no decirlo de un modo directo. Por lo tanto, aquello que yo leo en esos usos del lenguaje soez por parte de estos sujetos plebeyos que forman parte de este corpus, es un efecto de verosimilitud en los modos de hablar. Porque más allá de esos versos, el resto de las composiciones son sumamente elogiosas, y el acto performático que tienen estos poemas en común es que todos están escritos para aclamar a la figura del virrey. Ese, digamos, sería el acto performativo principal. De hecho, el mismo Guaso después, en otro verso, le dice al virrey, perdone mi lengua guasa y silvestre. Y acá no es arbitrario también el término guaso, porque guaso, además de ser un modo de referir a los sujetos plebeyos rurales de ese contexto, como era también Gauderio, era también, o Camilucho, también es un adjetivo. Entonces, está reconociendo su lengua guasa para expresarse y pide perdón por eso, ¿no? Por lo tanto, de todo este conjunto, a partir de estos efectos de verosimilitud, que recordemos, eran lo que podríamos llamar un régimen representativo del arte, que así también lo llama Rancière, era el modo de moda para referir y para hacer hablar, digamos, en el poema a los sujetos, la teoría de los niveles de la representación. A cada sujeto le corresponde una forma métrica distinta de acuerdo a qué nivel de representación se encuentre, y el modo de hablar tiene que corresponderse con eso. Por lo tanto, de todo este conjunto, yo lo que identifico es un modo, lo voy a decir a partir del concepto que expliqué al principio, una ficción de pueblo criolla y rioplatense, una ficción de pueblo criollo y rioplatense, en el sentido de que le está otorgando un lugar a la plebe, lugar inferior dentro de las relaciones jerárquicas, pero lo está incluyendo en el pueblo como totalidad. Y esto tiene un lugar muy importante, lo del Guaso, porque este corpus de poema, además de aclamar al virrey y de estar vinculado a este contexto de fuerte transformación, fundación del virreinato y demás, la fundación del virreinato agregaba un plus de sentido a la región, y es que se separaba de Lima, con quien guardaba profundos conflictos la ciudad de Buenos Aires. De hecho, hay un poema dentro de este conjunto en el que Buenos Aires le habla a Lima en un tono muy jocoso y muy burlesco acerca de distintos modos de pronunciar las palabras. Y esto para mí es sumamente importante porque ahí está el lenguaje de por medio. Y el lenguaje del Guaso es el lenguaje que representa a la plebe más, perdón la redundancia, pero más representativa de esta región.
De hecho, el poema que, como decía el profesor Peire, empieza "aquí me pongo a cantar", su segundo verso es "debajo de aquestas talas", y las talas es un tipo de árbol representativo de esta región, muy propio en toda la región litoral y demás. Es decir, que el guaso, al decir "aquí me puedo cantar", está haciendo un efecto deíctico de ratificación territorial del mar de donde se pone a cantar, es decir, Buenos Aires, en el Río de la Plata. El poema, entonces, así revela, para mí, leído en todo este, como parte de este conjunto, revela un sentido de comunidad política rioplatense afirmada en la aclamación del vicario del rey en estas tierras, ¿no? El virrey, cabeza del cuerpo social, ¿no? Para usar una imagen bien de época, al mismo tiempo que revela, a partir de esa propia fundación del virreinato, un conflicto geocolonial o geopolítico interno a la colonia de disputa con Lima. Y bueno, y ahí también surge un sentido de lo criollo que no está vinculado a la plebe rural, ¿no? Como el criollismo, tal como hemos venido hablando, sino de lo criollo como aquello que es propio nacido en una colonia, ¿sí? Entonces, es criollo en el sentido de que hay una reivindicación de Buenos Aires como territorio. Bueno, entonces ese sería el primer momento que yo propongo leerlo de esa manera. El segundo momento, decía antes, es en la década de 1810, cuando aparecen los primeros cielitos, que, bueno, también como lo desarrolló un poco el profesor Peire, este sería como el contexto de consolidación, podríamos llamarlo así, de emergencia la gauchesca. Siempre la crítica canónica literaria ha visto en Bartolomé Hidalgo al padre fundador de la gauchesca, que habría hablado en el silencio, ¿no? Así lo dice Josefina Ludmer. Y en realidad ese silencio no era tal. Bueno, capaz acá, en modo similar, el profesor Peire hablaba de los sentimientos patrióticos, ¿no? Yo lo voy a hablar de otro punto de vista, pero acá lo que había en la década de 1810 era una fuerte movilización y uso de movilización de los cuerpos y las voces poéticas, al mismo tiempo que hay una, digámoslo así, interpelación permanente del sector letrado hacia la plebe. Posterior a la transformación revolucionaria, se requiere la adhesión de esa plebe, y esa interpelación la podemos ver desde la obligatoriedad de leer la Gaceta por parte de Mariano Moreno, a otros periódicos, como por ejemplo menciono el Grito del Sur, un periódico encabezado por Bernardo de Monteagudo, donde por ejemplo se publicaban poemas con notas al pie para que lo entienda la gente común. Frente a ese proyecto pedagógico de la elite, la gauchesca construye otro modo de interpelación, por supuesto que se notó, se evidenció más efectivo a lo largo de los años. Además de eso, en este contexto, no es Hidalgo el único que está produciendo este tipo de composiciones. Por ejemplo, en 1818, que es el año en que surge, Hidalgo escribe el primer poema, y con esto ya cierro, el primer poema estrictamente gauchesco, donde en el título dice que habla un gaucho. Se escriben 4 cielitos gauchescos el mismo año. Uno solo identificado como autoría de Hidalgo, este que decía yo, ¿no? El cielito patriótico, que canta un gaucho por la acción de Maipú. Los otros 3 también refieren a la batalla de Maipú. Uno es parte de una obra teatral, que es Las bodas de Chivito y Pancha. Y los otros 2 son anónimos. Uno de ellos es el cielito del bañado, que citó el profesor Peire, ¿no? En ese donde se retrucaba a Fernando VII, se les hijo de puta, no reconozco esa constitución. Por lo tanto, esta ficción de pueblo, que yo la he llamado, que surge en este contexto, y de que Hidalgo es, digamos, la punta de lanza, pero que excede a Hidalgo, la llamé ficción de pueblo cívico, porque es un contexto en el que esta literatura, como intervención político-estética, lo que está haciendo es otorgar un lugar a la plebe dentro del pueblo soberano, y ya en un cierto proceso de un efecto democratizador, podríamos decir, lo dota de derechos y de capacidades para hablar e intervenir, desacordar y acordar sobre los asuntos que hacen a la comunidad política. Al mismo tiempo, cierro con esto, posteriormente van a surgir otros modos de usos de la voz del gaucho, proponiendo otras ficciones de pueblo, por ejemplo, el fraile Francisco de Paula Castañeda, que escribe poemas gauchescos en sus periódicos, pero ahí hay una ficción de pueblo cristiana, de una ratificación
de lo cristiano. Bueno, entonces estos dos momentos quería presentar estos dos modos distintos de construir esto que es llamado ficciones de pueblo y dar un modo de lectura a estos poemas. Bueno, y termino, gracias por la invitación, por supuesto, gracias también a todos los que se sumaron y estuvieron escuchando. Concluyo acá. Bueno, muchas gracias, Juan. A continuación, damos paso al último trabajo. El expositor es el doctor Matías Casas, investigador de CONICET, profesor de UNTREF también. El trabajo se titula De los círculos criollos al movimiento tradicionalista, confluencia e intercambios entre los gauchos del Río de la Plata, 1894-1947. Matías. Bueno, muchas gracias, Gastón. Buenos días para todos, para todas. Gracias por estar aquí escuchándonos. Como bien dijo Gastón hace un momento, el trabajo, la presentación se titula De los círculos criollos al movimiento tradicionalista, confluencia e intercambios entre los gauchos del Río de la Plata, ¿no? Va de 1894 a 1947. Me gustaría comenzar, me voy a correr un poco de la literatura, voy a tratar de pensar más bien las derivaciones socioculturales de esa literatura, esa literatura criollista temprana que vienen comentando con anterioridad. Quizás se puede vincular más esta presentación con lo que compartían hace un momento sobre el teatro y las representaciones del gaucho en ese marco, ¿no? Entonces, quiero comenzar desagregando el título para después analizar dos casos que me permiten transitar esa temporalidad y al mismo tiempo advertir los flujos rioplatenses, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel institucional. Entonces, el primer punto de esta presentación son los centros criollos. Más que los círculos criollos, el título debería decir centros criollos, que sabemos que aproximadamente entre 1890 y 1920 comenzaron a emerger con intensidad en diferentes ciudades, ¿no? Centralmente en Buenos Aires, y los conocemos a través de las distintas publicaciones criollistas, ¿no? Que también fueron surgiendo al calor de ese contexto finisecular, muchas de ellas con, bueno, una experiencia efímera de pocos números, y otras, quizá como La Pampa Argentina, de una duración un poco más prolongada, creo que llegó hasta contar con 7 u 8 años de tirada permanente, donde se repasaban las nuevas fundaciones, las actividades de estos centros criollos, pero también los podemos reconocer y pesquisar en la prensa periódica de la época, a través de las reseñas, de las crónicas que se realizaban en muchas de las actividades que estaban emparentadas, en mayor o en menor medida, con el funcionamiento de estos centros criollos. Para pensar el circo criollo mismo, la relativa y creciente popularidad que van ganando las payadas a contrapunto. Quizá todos, si estamos interesados en estos temas, nos habremos cruzado alguna vez con la mítica payada entre Gabino Ezeiza y Pablo Vázquez, ¿no? Que fue reseñada por Joaquín B. González para la prensa en 1894. Pero creo yo que, sobre todo, el abordaje de estos centros criollos lo podemos realizar, los podemos mirar a través de lo que fueron las investigaciones de campo del antropólogo alemán Roberto Alemán-Nietzsche durante la década del 10, ¿no? Ya con su publicación de ese volumen, el preocupado por la leyenda de Santos Vega y conocer el impacto de esa leyenda, bueno, en diferentes dimensiones sociales, ya decía su publicación de 1917, nos permite advertir algunas características de esos centros criollos, ¿no? En rigor, él no hace un análisis o una reflexión sobre su funcionamiento, porque como les decía, estaba preocupado por otras cosas, pero sí nos deja algunos datos de los cuales después se fueron desprendiendo ciertas reflexiones, conclusiones e hipótesis. ¿Qué decía Alemán-Nietzsche sobre los centros criollos? Bueno, en primer lugar, él reseñó la existencia, para ese periodo que mencionábamos, reseñó la existencia de 268 centros criollos, ¿no? Entendía que los que integraban esos centros eran personas provenientes de la modesta capa social y que contaban aproximadamente con 20 integrantes cada uno. ¿Qué hacían en estos centros criollos? Pues bien, tomaban mate,
guitarras, payadas, entonaciones de poesías, y también la actividad típica serían esos paseos dominicales, paseos por el lago, paseos por el río, paseos campestres, ¿no? Y a Alemán Nietzsche le llamó la atención en su momento la composición de esos centros, porque en su mayoría eran jóvenes, por la presencia de mujeres, y también, por supuesto, lo que fue muy revisitado después, por la fuerte presencia de componente inmigrante en el funcionamiento, ¿no?, de estas minúsculas asociaciones. Bien, muchas investigaciones, no sé si muchas, pero varias investigaciones posteriores recuperaron el acervo documental, ¿no?, que había recopilado Alemán Nietzsche y que se encuentra actualmente en el Iberoamericanische Institut de Berlín, como señalaba Peire hace un momento nada más, ¿no? Entonces, bueno, pienso yo que a partir de ese acervo documental, sin duda uno de los estudios que fue o resultó más sugerente para las investigaciones que lo prosiguieron fue el de Adolfo Prieto, clásico, ¿no?, el discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, donde allí Prieto le incorpora una dosis analítica a esas reseñas más descriptivas que había hecho el antropólogo alemán, ¿no? Entonces, ¿qué dice Prieto sobre estos centros criollistas? En primer lugar, los define como un fenómeno de sociabilidad cimentada en el homenaje ritual de mitos de procedencia literaria. Quiere decir que ese fenómeno de sociabilidad estaría centrado principalmente en los sectores populares, que incluso para Prieto, esos sectores populares encontrarían en la literatura popular una forma de civilización, ¿no?, según sus palabras. Prieto nos indica que en esos centros criollos se reproducía una atmósfera rural que parecía garantizar la adquisición del sentimiento de nacionalidad, necesario para sobrevivir a la confusión cosmopolita y enfrentar brotes xenófobos. ¿Qué está haciendo Prieto? Bueno, está imbricando, ¿no?, el funcionamiento de estos centros criollos con el proceso de modernización. Incluso el auge de la moreirización de la sociedad, de los folletines, Prieto todo el tiempo lo va ligando al proceso de alfabetización y a otras condiciones que fueron mencionando las presentaciones anteriores, ¿no?, sobre todo las que tratan de abordar más el criollismo temprano. Por último, me interesa destacar de Prieto una cita que recupera de Juan Agustín García, que fue publicada en 1921, y Juan Agustín García, al reconocer aún la existencia de centros criollos en Buenos Aires, los definía haciendo alusión a una patria más suave y más dulce. Decía Juan Agustín García, no viene rodeada de banderas ni clarines. Es una patria civil del tiempo de paz. Bueno, si nosotros repasamos el listado de los nombres de esos centros criollos, insisto, reseñados por Alemán Nietzsche, en realidad dan cuenta de esa situación, ¿no? Dan cuenta de hacer una alusión a una patria suave, a una patria tal vez desvinculada de los procesos de militarización, hacer una patria civil, como decía Juan Agustín García. En ese sentido, creo, podemos también pensarlos como una reacción a la moreirización de la sociedad. Prieto hace mucho hincapié en esta idea, ¿no?, de toda la variedad de nombres, bueno, algunos absolutamente plurales, ¿no?, pero de toda la variedad de nombres que se reconocen en la lista de los centros criollos, hay una ausencia contundente, que es el nombre de Juan Moreira, ¿no? Al mismo tiempo, estos centros que tienen poca cantidad de miembros, que muchos de ellos tuvieron una experiencia efímera en cuanto a la extensión temporal, tampoco manifestaban determinados propósitos políticos o de intervención social, más allá de su propia confirmación, de su propia conformación, o de sus propias intervenciones y de sus propias participaciones, como esto que decíamos de los paseos, ¿no? Hasta acá la reseña sobre los centros criollos centrada en Buenos Aires, ¿no? Ahora bien, uno de los objetivos de esta presentación en realidad es ofrecer la siguiente propuesta, ¿no?, la siguiente idea. Aun cuando estos centros criollos, ¿no?, evidencien procesos anclados en discursos y prácticas sobre la patria, sobre la nación, sobre su iconografía, etc.,
entiendo que deben pensarse desde una perspectiva más amplia. ¿Qué quiero decir? Que las investigaciones, como bien lo muestran los estudios sobre literatura gauchesca, y parte de esto surgió hoy cuando hablaban los colegas hace un momento nada más, las investigaciones no deben quedar atrapadas, ¿no?, en esas lógicas fijas y herméticas, que cuando se exploran con mayor detenimiento, nos damos cuenta que no lo son tanto, ¿no? Aun cuando se traten de asociaciones que tienen como su leitmotiv la reivindicación de la patria, el condimento o la expansión del nacionalismo, en este caso centrado en la figura del gaucho, el culto a un pasado campero, idílico, etc., ¿no? Entonces, propongo, ¿qué pasa si miramos los tiempos contemporáneos al surgimiento de estos centros criollos en Buenos Aires? Por ejemplo, una mirada rápida, ¿no? Si cruzamos el Río de la Plata y focalizamos en Montevideo. Bueno, algunos ejemplos para no detenerme demasiado en esto, pero en 1894 se funda el Centro de la Flor del Pago. En 1895, fíjense este nombre, se funda Jinetes a la Moda. En 1896 se funda otro centro criollo denominado El Ombú. En 1896 una nueva asociación despierta la polémica de estos primeros tradicionalistas, luego voy a explicar por qué. En 1896 decía, se funda Gauchos a la Moda, recuperando esta idea de jinetes a la moda, Gauchos a la Moda o Gauchos a la Moderna, si era el título de la asociación, lo que genera un debate público que se tramita a través de las páginas del Fogón. En 1894, y lo dejo para lo último, estos ejemplos, se funda la Sociedad Criolla. Es un caso particular, de hecho es uno de los dos ejemplos que retomaré en un momento, ¿no? Es una asociación que se funda a partir de la iniciativa del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que era Elías Regules, y que rápidamente, a través de los contactos de Regules, sobre todo es una asociación muy vinculada al ámbito artístico, teatral, José Podestá, mencionado hace un momento, formaba parte de los 33 miembros fundadores de la asociación, comienzan a publicar un periódico criollo, el periódico criollo más importante de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, por su duración, se editaba en Montevideo, y se titulaba El Fogón, y en un artículo, hace algunos años, tuve la oportunidad de analizarlo y de plantear que desde sus páginas lo que se hacía en relación a las representaciones del gaucho era difundir la calandrización del gaucho, y también se sumaba a una serie de respuestas en conjunto que se efectuaban en detrimento de la figura de Juan Moreira, como explicaban los colegas cuando mencionaban las representaciones teatrales, ¿no? La figura de Martiniano Leguizamón está siempre presente en la dinámica de esta institución y volveré sobre ella un momentito. Simplemente como muestra, si nosotros en esa perspectiva ampliada que la llevamos hacia el otro lado del Río de la Plata, ¿no?, seguimos achicando el zoom, lo alejamos, y tenemos una perspectiva aún que contemple Río Grande do Sul, por ejemplo, en 1899 se funda en la ciudad de Pelotas la Unión Gaulla, ¿bien? Y así podríamos seguir, no lo voy a hacer porque quiero pasar al punto 2, ¿no?, hacia la conformación del movimiento tradicionalista. Y voy a hacer el camino inverso, desde Río Grande do Sul hasta Buenos Aires, ¿no? Esa Unión Gaulla que les decía de la ciudad de Pelotas fue refundada en 1950 con el nombre Unión Gaulla Simoes López Neto, que es un escritor, padre fundador del tradicionalismo gaullo en Río Grande do Sul. Si contemplamos un ejemplo y seguimos, en este caso, pensando en Montevideo, nos vamos a dar cuenta que esa sociedad criolla que se había fundado en 1894, luego de la muerte de Elías Regules en 1929, fue rebautizada como Sociedad Criolla Elías Regules y a partir de las gestiones de 1935, reestructurada en una nueva organización y expansión. Esta sociedad nunca dejó de funcionar, a diferencia de los centros criollos efímeros de los que hablamos hace un momento nada más, pero sí es cierto que a partir del 35 toman un nuevo impulso y también un nuevo rumbo. Si contemplamos el caso de Buenos Aires, por poner solo uno de los tantos ejemplos que podríamos encontrar, en 1903 se había fundado un centro criollo en Avellaneda. Se denominaba Los Pampeanos. Una serie de vicisitudes, tuvieron problemas en el lugar de reunión, algunos se fueron a reunirse en otro club social,
los que se quedaron en ese teatro donde se reunían, pasaron a denominarse los leales. Y hasta principios de la década del 10 siguió funcionando ese centro criollo. Luego claudicó, ¿no? Pero en 1932 se funda en Avellaneda, sobre las cenizas de ese centro criollo, el Círculo Criollo Leales y Pampeanos. Entonces, bien, esos centros forman parte del movimiento tradicionalista, ¿no? Los centros criollos de fines del siglo XIX forman parte de la narrativa tradicionalista. Claro que eso no nos indica nada, porque parte de la narrativa tradicionalista, bueno, se pueden contemplar diferentes elementos, ¿no? Por eso busco conexiones a través de trayectorias que me permitan transitar ese pasaje, ¿no? Si nosotros nos ponemos ahora en cuadro, pensando en el surgimiento de un movimiento tradicionalista a gran escala, que estaba compuesto, por supuesto, por diferentes agrupaciones tradicionalistas que fueron emergiendo a fines de la década del 20, para hacerla general, ¿no? Entre las décadas, mediados de la década del 20 y mediados del siglo XX, ¿no? En la década del 50. En este caso, el ejemplo de Río Grande do Sul es el más tardío, ¿no? Un movimiento que se conforma a partir de 1947 y 1948. ¿Qué factores tenemos que pensar, ¿no? ¿Por qué, sería la pregunta, el movimiento tradicionalista se conforma y se consolida en este tiempo? Voy a mencionar una serie de factores que, por supuesto, como se trata de procesos amplios, complejos, no llego acá a desarrollarlos, simplemente los voy a listar como para entender qué es lo que tenemos que tener en cuenta al visualizar estas nuevas experiencias sociales que se refundan y que adquieren una dinámica hasta ese momento nunca vista, ¿no? Entonces, en primer lugar, periodo entre guerras, ¿no? Los países americanos comienzan una búsqueda y un redescubrimiento de elementos culturales particulares en detrimento y al compás del ocaso europeo. Títulos, son todos títulos que voy a decir acá. El avance del folclore, segundo punto. En primer lugar, como ciencia, como investigación, con redes entre folcloristas, entre folclorólogos, recopilación de material vinculado a los sistemas educativos de las diferentes regiones. Luego, ¿no?, con mucho mayor intensidad, la cuestión de la música, para, en este caso en Argentina, llegar al boom del folclore que trabajó muy bien Oscar Chamoza para la década del 60. Tercer punto, la industrialización y su correlato con respecto al éxodo rural o a la vida urbana, la masificación de la vida urbana. Cuarto punto, cultura de masas. El avance de productos culturales hechos a gran escala, a nivel industrial, que en general suelen considerarse por estos movimientos como un avance de una cultura importada que viene a poner en peligro aún más. Está claro que la tradición está siempre en peligro, ¿no? Es uno de los principales legitimadores de acciones de estos movimientos, viene a poner en peligro, ¿no?, la cuestión de la cultura autóctona, genuina, etcétera, etcétera. Quinto punto, nacionalismos, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Sentido más amplio de la palabra. Sexto, pues si no, avanzo un poquito más rápido, si no, no voy a llegar. Políticas y discursos contra la inmigración indeseable, entrecomillado, vinculadas, las políticas y los discursos, a la cuestión comunista, al peligro rojo. Séptimo punto, y acá nucleo otros procesos también bastante complejos, reestructuración católica como reacción al proceso de secularización de la sociedad, extensión de discursos militaristas en diferentes sectores de la sociedad, la propagación de la educación patriótica, los usos oficiales del pasado, por ejemplo, en las políticas sobre museos y monumentos. Bien, entonces, en ese contexto emerge el movimiento tradicionalista. ¿Cómo se define ese movimiento, ¿no? ¿Cómo se definen los tradicionalistas? Acabo de tomar prestada una cita textual de Luis Carlos Barbosa Leza, arquitecto, junto con López Neto, con Payao Costa, arquitecto del tradicionalismo gaullo. Y de paso recomiendo el libro O Centauro e a Pena, El Centauro y la Pluma, de Joselito Salas, que trabaja la construcción de este movimiento. Luis Carlos Barbosa Leza decía, el movimiento tradicionalista es una fuerza política auxiliar al Estado. No es apolítico, es apartidario, ¿no? Entonces, ¿qué pienso a raíz de esto? Pienso que el movimiento tradicionalista, con sus respectivas agrupaciones, es un actor insoslayable para pensar las tramas político-culturales de diferentes regiones del continente hacia mediados del siglo XX.
Y por tanto, como lo considero un actor insoslayable, insisto, para estas tramas político-culturales, trataré de definir a grandes rasgos 10 características, es un número antojadizo y no se asusten que lo voy a pasar rápido para que no se aburran, pero 10 características generales de las agrupaciones tradicionalistas. Contemplo el Río de la Plata. Garantizo que en estas 10 características también entran otras regiones del continente americano, ¿no? El caso mexicano es el que primero se me viene a la cabeza. Por supuesto que como son características generales, existen bemoles, correcciones, particularidades, pero a grandes rasgos, estas agrupaciones tradicionalistas, cuentan con centenares de miembros. En general, para promediar, 200 miembros, entre 100 y 200, aunque las existen también de 500, etc. Pero para marcar un contraste con esos centros criollos, ¿verdad? Punto 2. Las agrupaciones tradicionalistas están, muchas siguen funcionando, altamente institucionalizadas. Estatutos, reglamentos, personería jurídica, etc. Tercer punto. Hacia su interior tiene una organización jerárquica que, no en pocos casos, reproduce la configuración de la estancia pampeana, donde hay un patrón, capataz, y así se puede seguir bajando en el escalafón, ¿no? Cuarto punto. Sus actividades están concentradas en manifestaciones artísticas, por un lado, danzas, música, recitado de poesías, concurso literario, y por otro lado, en competencias y exhibiciones ecuestres. Quinto punto, muy vinculado a eso, ahora no tengo mucho tiempo de detenerme en esta cuestión, pero muy vinculado a eso, quinto punto, su composición social era heterogénea. Las agrupaciones tradicionalistas no eran una manifestación de clase, aun cuando encontremos generalmente en las comisiones directivas a figuras que estuvieron ligadas al campo en algún momento, que todavía las siguen ligadas, ¿no? Y que tienen un muy buen pasar económico, de ninguna manera podemos considerarlas como una manifestación de la clase alta, porque sus bases, muchas de ellas, están constituidas por trabajadores, en algunos casos trabajadores de actividades vinculadas a las actividades rurales. Sexto punto, la figura del gaucho ocupaba y ocupa el culto central de sus prácticas ritualizadas. Séptima característica, las efemérides nacionales o regionales ponían de relieve su presencia ante el resto de la sociedad y potenciaban sus intervenciones cotidianas. Octavo, las agrupaciones tradicionalistas realizaban actividades de extensión social, de intervención, y manifestaban una permanente tendencia federativa hacia la construcción de redes, de entramados, de federaciones. Noveno, en general sostuvieron vínculos con corporaciones e instituciones de peso en el orden y en la configuración de la sociedad, educadores, religiosos, fuerzas de seguridad, militares, etc. Décimo y último, mantuvieron relaciones estrechas con la política local, provincial y o nacional, y una convivencia generalmente armoniosa con el statu quo. Ahora, y voy pasando al punto 3, no sé cómo vengo de tiempo, pero cualquier cosa me chistan, me hacen alguna seña. Por ahora, Gastón, con un gesto me vas cortando. Voy pasando al tercer punto, ¿no? Más allá de las narrativas tradicionalistas y de algunas continuidades que podrían subrayarse con esos centros criollos de finales del siglo XIX, considero que ese proceso, ese pasaje, esa transformación puede estudiarse con mayor rigurosidad a través de trayectorias que unieron ambas etapas, que van de un extremo al otro de la temporalidad que planteo aquí en esta presentación. Entonces, el punto 3, mi primer ejemplo, voy a empezar con la Sociedad Criolla Elías Regules de Montevideo. Voy a hacer una consignación de características rápidas y me voy a focalizar en las confluencias, como prometía el título de la ponencia, ¿no? Ya dije que se había fundado en 1894. La Sociedad Criolla Elías Regules atravesó un marcado proceso de expansión, de crecimiento desde 1935, que estuvo acompasado por, en primer lugar, una serie de cambios político-culturales, a saber, golpe de Estado de 1933,
inicio de la dictadura terrista, golpe de Estado que relega al bachismo o a los elementos bachistas del poder. Segundo punto, son todos procesos complejos, ¿no? Se entiende, pero los trato de presentar acá simplemente. Segundo punto, cruzada ruralista, influencia de la Federación Rural en el diseño de políticas económicas a partir del acercamiento de Terra con estos sectores rurales, ligado a una contraposición de imagen con el bachismo. El origen y la orientalidad estaría centrada en ese ámbito rural. Tercer punto, la proliferación de supuestos complots comunistas, ligada a la persecución concreta y el encarcelamiento de dirigentes políticos comunistas en el Uruguay. Cuarto punto, el aumento de la intervención del Estado en materia cultural, por ejemplo, a partir de los símbolos patrios, de la educación patriótica, etc. Ese contexto, sumado al intercambio con los tradicionalistas argentinos, fueron los que empujaron, de algún modo, varias de las actividades de la sociedad criolla Elías Regules, que pueden leerse como un cierto resurgimiento. Cuando pensamos en intercambio, flujos, conexiones con tradicionalistas argentinos, me voy a detener en 3 puntos para no estirarla demasiado y poder, aunque sea, decir 2 palabras del otro ejemplo, ¿no? Primer punto, Martinaro Leguizamón, amigo de Elías Regules, agente de la revista El Fogón en Buenos Aires y permanente anfitrión de homenajes y agasajos que se le hacían a Regules cuando llegaba aquí al país, ¿no? Otra modalidad de intercambio de contactos fueron lo que denominé como contactos literarios. Quiere decir intercambios de publicaciones e intervenciones en debates mutuos. Por ejemplo, Caras y Caretas publica un número especial dedicado al gaucho el 9 de julio de 1936. ¿Qué hace la Sociedad Criolla Elías Regules? Envía una carta, ¿no? Una carta a la dirección de Caras y Caretas, adhiriendo al homenaje. Esa carta, al número siguiente de Caras y Caretas, es publicada y así es retribuida, y entonces se mantiene una estructura de comunicación, en este caso por correspondencia, que se continúa en el largo plazo, ¿no? Tercer modo de intercambio, los vínculos directos, visitas y programas conjuntos, festividades. Desde 1941, una delegación de la Sociedad Criolla Elías Regules comienza a participar en las nacientes fiestas de la tradición en Argentina, centralmente en La Plata, ¿no? Convidado por esos tradicionalistas. Y marco como una secuela de esas conexiones. En diciembre de 1943, se presenta en la legislatura uruguaya el proyecto para sancionar el Día de la Tradición en Uruguay. Finalmente se aprueba a mediados del 44, se legaliza en el 46 y el 21 de marzo de 1947 se celebra por primera vez la fiesta de la tradición en Uruguay en homenaje al natalicio de Elías Regules. El intercambio de correspondencias es realmente muy sugerente, ¿no? Los tradicionalistas de acá fomentando, presentando modelos de proyecto y asusando la acción de los tradicionalistas uruguayos para finalmente lograr ese cometido. El segundo ejemplo me sirve porque me da otra escala en cuanto a vinculación, ya no institucional, sino más bien a nivel individual. Y lo planteo a través de la figura de Carlos Daus. Carlos Daus me da, si 1894 era el inicio de esta presentación, por la fundación de la Sociedad Criolla, Carlos Daus me da el final de la ponencia, 1947, que es el año en el cual él fallece, y comienzan las tratativas para que su museo personal fuese apropiado, comprado por el Estado Nacional, que en definitiva es lo que sucede, ¿no? Carlos Daus había transitado una infancia rioplatense con un abuelo que vivía en el departamento de Río Negro, en la zona fronteriza uruguaya, con abuelos que habían llegado de Inglaterra y se habían asentado en Entre Ríos, ¿no? En 1897, Carlos Daus funda el Centro Criollo El Fogón, en el barrio de Valvanera. Se habían comenzado a juntar en una lotería de ahí, junto con otros jóvenes que participaban, eran miembros del Colegio Nacional. De hecho, hay testimonios que muchos se rateaban del colegio para ir ahí a hablar de cuestiones gauchescas, a reconocer determinadas artes con respecto al caballo y a actividades secuestres y lo que fuere. Ese Centro Criollo El Fogón duró algunos pocos años. Lo cierto es que el afán tradicionalista de Daus no se murió con ese centro criollo, sino que logró en la década del 40 erigirse como uno de los patriarcas de la tradición en Argentina. Entre otras cosas, compartía con Elías Regules la Asociación Argentina de Arte Nativo, de la cual Regules era socio honorífico, con Fernán Silva Valdés,
otra gran referente de las letras uruguayas, compartía la asociación Euritmia, intercambió correspondencia y visitas con el escritor costumbrista Buenaventura Caviglia, con el director de la revista El Señuelo, una revista de larga trayectoria en Uruguay, que comenzó a publicarse en el 17 hasta mediados del siglo XX, Agustín Smith, y con el coleccionista y médico Roberto Boutón, cuya colección forma parte actualmente del acervo criollo más completo en el Museo Histórico del Uruguay. De hecho, esos intercambios no solo eran correspondencia, sino también objetos como mates, platería, etc. Carlos Dau fundó su propio museo familiar, lo continuó en el tiempo hasta el momento de su muerte, y en los años 46, 47 comenzó, por parte del propio propietario, fundador de ese museo, intervenciones con políticos para que ese patrimonio, en tanto muestra auténtica de la identidad nacional, siempre en permanente peligro de disolución, etcétera, etcétera, no se perdiera y pasara a formar parte del patrimonio estatal. Cierro con esta idea. Las intervenciones de los tradicionalistas incidieron, en algunos casos de modo decisivo, en los proyectos culturales oficiales de la época, en especial en aquellos diseñados para consolidar una identidad local, nacional y o regional. Muchas gracias.